Un saludo, compañeros. Este video tiene como objetivo realizar el análisis de los aspectos más relevantes y las conclusiones de un artículo que se eligió, que se llama El impacto de la competencia en el proceso de cuidado e inversión de recursos. Este artículo fue tomado del Journal of Operation Management. Fue elaborado por Didwani de la Universidad de San Antonio, Texas, Manok Malhotra del Case Western Reserve University y Sriram Venkataram de la Universidad del Sur de Carolina del Sur. En términos generales, para entrar en contexto, tenemos que generalmente se tiene por concepto que la competencia mejora la calidad, ¿no? Pero al mirar el impacto que tiene la competencia en el proceso de cuidado, POC por sus siglas en inglés, que el proceso de cuidado mide la puntualidad y la eficacia de la atención. Entonces, en ese aspecto, esa competencia que se supone va a mejorar la calidad no está muy claro. El estudio que se analizó se enfocó en examinar dos factores muy importantes. Uno es cómo la competencia afecta directamente al plan de cuidado, al proceso de cuidado, y en un entorno de restricciones financieras, de reestructuraciones financieras, cómo esa competencia afecta la inversión de recursos tales como enfermeras y tecnologías que mejoran, que tienen el potencial de mejorar el proceso de cuidado. En primer lugar, el artículo pues nos pone en contexto de cómo es la atención médica en Estados Unidos, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo se presta actualmente ese sistema, para poder que entendamos pues la finalidad del estudio y por dónde se enfocó. Al contextualizarnos y mostrarnos cómo es todo el sistema de calidad y de servicio de la salud de Estados Unidos, el artículo en sus inicios nos muestra cómo todos estos estudios se centraron en analizar los diferentes temas de calidad, pero en diferentes factores hospitalarios, pero se deja como a un lado o se le presta menos atención a cómo la competencia puede afectar el proceso de cuidado. Entonces, el estudio en sí nos muestra que su objetivo es entender los efectos de la competencia en el proceso de cuidado que proporcionan los hospitales, ¿sí? Adicional, ellos investigan cómo la competencia determina las decisiones de inversión en dos recursos claves, que son los enfermeros y la tecnología de la información. Este artículo se organiza en 5 secciones. La primera sección pues nos muestra pues como es el introductorio y eso y lo demás en el tema, como ya se había dicho. La sección 2 revisa todo el tema documental para poder desarrollar la hipótesis del estudio. En la sección 3 encontramos cómo se analizan todos los datos y las mediciones de las variables que se tomaron. La sección 4 proporciona, pues, muestra la metodología que se usó para poder hacer la evaluación para la evaluación de las hipótesis y llegar a un análisis de resultados. Y la sección 5 muestra las conclusiones, las limitaciones de este estudio y cómo lo enlaza hacia futuras investigaciones. Ahora vemos cómo o el por qué el estudio se centra o toma como variable dependiente el POC
como ya había explicado, que es el plan de cuidado. Entonces dan una explicación del por qué lo eligen como variable dependiente. Entonces lo tenemos es porque, dando un significado, cito de manera textual, dice que las medidas de calidad se utilizan para evaluar qué tan bien una entidad presta atención a sus pacientes. Las medidas se basan en evidencia científica y pueden reflejar directrices, estándares de atención o parámetros de práctica. Entonces, el POC o el plan de cuidado, el proceso de cuidado, se encaja perfectamente en esta descripción. ¿Por qué? Porque este proceso de cuidado evalúa hasta qué punto los proveedores, hospitales o todo lo que tenga que ver con el tema de atención médica, se adhieren a ciertos procesos y estándares científicamente comprobados. También, adicionalmente, el proceso de cuidado está bajo un mayor control de los proveedores de atención médica, ¿sí? Y adicional, su plazo de evaluación es mucho más corto, entonces se pueden tener mediciones más eficaces, más rápidas. Para el tema de la elección de inversión de las inversiones de recursos, se tiene en cuenta la inversión en enfermeras y en tecnología. Y bueno, se analiza pues por qué se escoge estos dos factores que influyen de manera directa en el proceso de cuidado, que al final del ejercicio muestran cómo el tema de las enfermeras y la inversión en tecnología influyen de manera directa, porque es el resultado de qué tan bien quedó el paciente, ¿sí? O sea, se salvó o no se salvó. Entonces por eso se eligen esos dos factores. Como análisis general pues de cuál es el impacto de la competencia en el proceso de cuidado, pues podemos observar cómo esa competencia influye de manera negativa en el proceso de cuidado. ¿Por qué? Porque la competencia obliga a todos estos entes de prestadores de servicio de salud a gastar sus recursos financieros, que están limitados obviamente por todo el tema de políticas y eso, en inversiones que atraen a pacientes, a médicos, a entidades aseguradoras, pero no realmente invierten en lo que debería importar, que es el cuidado del paciente, en mejorar el resultado final, que es la salud, mejorarle la salud al paciente. Ellos buscan es atraer más personas de alguna manera, sin tener presente que si el paciente se curó o el porcentaje de personas aliviadas, no, porque el artículo muestra que muchos de nosotros como clientes de esas entidades de salud, prestadores de servicios de salud, nos fijamos más bien en temas como los cuidados en la habitación, es cómoda, no sé qué, pero wow, tienen dispositivos electrónicos de última tecnología, pero qué tan eficientes son, qué tan eficiente es el tratamiento que me están poniendo. Sí, me descubrieron que tengo, pero me curaron, no. Pero estoy cómodo. Entonces, ese tipo de cómo se focaliza la inversión está dada por la competencia. Entonces, esto hace que el proceso de cuidado sea mucho menor o de una calidad muy baja en los centros de servicio hospitalario, donde haya mucha competencia. Como pues ya con el tema de la conclusión, pues podemos ver lo que hay que resaltar de este artículo, lo que se resalta y es obvio durante su lectura, que se muestra durante su lectura, es cómo se enfoca
directamente en el proceso de cuidado del paciente, ¿sí? En esa calidad del servicio enfocado al proceso de cuidado del paciente. Todos los de otros estudios, como se muestra ahí en el artículo, se han centrado en factores internos del hospital, en su enfoque clínico, en la carga de trabajo de sus empleados, en la gestión del proceso, en el empoderamiento del personal para tomar decisiones, en fin. Y pues este estudio muestra cómo puede analizarse desde otro punto el tema del proceso de cuidado, de la calidad del servicio prestado directamente al paciente. El estudio muestra también cómo se ve una disminución, una alta disminución en el tema de inversión en enfermeras y en enfermeras registradas y en información de la salud. Uno de los puntos claves del artículo es que mientras que las tecnologías innovadoras pueden ser adaptadas para no sé, atención de pacientes y demás, atraer médicos, aseguradores, todo esto se refleja a corto plazo. Pero el tema del manejo de la tecnología de la información para la salud y el tema de enfermeras calificadas o registradas son inversiones a largo plazo. Entonces muchas veces en conclusión pues podemos ver cómo el estudio al final nos muestra y nos resalta cómo se enfocó desde un punto diferente para hallar esa falencia, ¿no? De cómo en regiones donde la competencia es muy ceñida, donde hay mucha competencia entre prestadores de servicios de salud, la calidad del POC se ve afectada, ¿no? Del proceso de cuidado. Pero en otros lugares donde la competencia no es muy notoria, se puede observar cómo ese proceso de cuidado, ese proceso de atención de cuidado al paciente ha mejorado paulatinamente. Se observan inversiones que tienen resultados a largo plazo. Y nada, en términos generales podemos observar que a veces nos ceñimos ceñimos nuestros estudios a ciertos lineamientos ya creados, ya estandarizados, y no vemos, no tenemos otra perspectiva de las situaciones. Entonces, ¿en qué me puede ayudar este estudio? ¿En cómo puedo yo enfocarme o darle un foco, o tener un punto de vista distinto, salirme como del molde para hacer una adecuada investigación en un proceso, ¿no? Muchas gracias.